Hola, buenas tardes, bienvenidos a este canal de filosofía en el Valle del Jerte. Y hoy vamos a tratar un asunto que es muy importante para que veáis que el asunto del uno no es un tema menor en la filosofía griega. Vamos a ir a un singular capítulo de los metafísicos, el libro Delta. Digo singular porque este capítulo ha sido muy mal entendido, pese a la gran utilidad que posee para todos aquellos que queremos comprender la filosofía. El libro Delta es todo un diccionario de filosofía. Lo único es que su singularidad estriba en que son definiciones dialécticas y hermenéuticas, interpretaciones, en el que Aristóteles establece los diferentes sentidos de los términos a debate. Pero para conocer cuál es el sentido específico de cada término para el propio Aristóteles, hay que leer la metafísica en todo su conjunto y en todos sus libros, pues en esos términos, aunque hayan sido definidos, no implica que Aristóteles no tenga una preferencia de unos sentidos sobre otros. De hecho, la diferencia de sentidos es la diferente posición adoptada por las diferentes escuelas. Y vamos a ver cómo entiende el 1 en este capítulo, en el capítulo Delta, en 1015b-17. Vamos a ver en esta primera parte cómo entiende el 1 de lo que llaman el 1 en el sentido accidental. Accidental lo vamos a traducir por coincidencia. El accidente es algo así como el azar frente a la necesidad, aunque ya explicaremos más detenidamente cuál es la noción de accidente, que es como hemos traducido el concepto de accidente del Katasin Bebekov, pero es que se da en coincidencia. El accidente es como el azar, que se da una cosa en otra. Y por ejemplo, pues accidentalmente, en coincidencia, define que algo es uno, o la unidad de algo es una puerilidad. Es decir, esto cuando se pone uno a leerlo sin entenderlo, pues se convierte en un galimatías, pero cuando uno lo entiende dice, bueno, pues esto es mucho más simple, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿cuándo decimos que algo es uno accidentalmente? Bueno, pues el uno, la unidad, algo que es uno puede darse o se da en algo que es uno, pese a que se dan más cosas en esa unidad. Este es el 1 por coincidencia de atributos en una misma unidad. Que Corisco sea músico no implica que sean dos, y porque sea justo, que sean tres. Sucede que ser músico y justo se dan en Corisco, y por tanto Corisco es uno. Todo lo demás se dan en el que es Corisco. ¿Sabes? Que yo sea filósofo y que sea cerecero, o que me guste la filosofía más que ser filósofo, que sea cerecero sigue siendo yo, Grego, ¿no? Y sigo siendo uno. Y muchos a la vez. Somos uno y múltiple. Vamos a ver cómo lo dice la metafísica. Se dice que algo es uno ya en coincidencia o ya por sí mismo que es uno. En coincidencia, por ejemplo, Corisco y músico y Corisco músico. Lo mismo da en efecto decir Corisco y músico que Corisco músico. Y también músico y justo. Y también que Corisco músico justo. Y es que todas esas cosas se dice que son uno en coincidencia. Justo y músico porque se dan en coincidencia, que se dan en el cierto que es uno. Músico y corisco, porque sucede a la vez que aquello se da en esto. E igualmente también el músico corisco. Es uno con corisco en cierto modo, porque una de las partes del enunciado músico le sucede que se dan en coincidencia con la otra. Corisco y también el músico corisco es uno con el justo corisco, porque una parte de cada enunciado sucede que se dan a la vez en el mismo sujeto. Y este sujeto, hipokeimenon, este sujeto es uno. Y lo mismo si lo que se da en coincidencia se da en un género, por ejemplo, nombre, o en un nombre universal, o en un nombre universal como por ejemplo hombre, que se dice hombre músico. Son lo mismo porque músico sucede accidentalmente que se da en músico, lo cual se da en algo que es, en un hombre. Sucede que se da a la vez. Y lo otro, bien porque lo uno y lo otro sucedan circunstancialmente en un individuo, en una unidad, que en ese caso es corisco. Solo que los dos se dan de un mismo modo, sino que uno se da como género. El género hombre es un género, corisco es un individuo concreto,
¿no? Y como se da algo intrínseco al que es Corisco. Mientras que el otro se da en estado que afecta a Corisco, que lo que afecta a Corisco es que es músico. Así pues, todo lo que se dice en coincidencia es uno, se dice con uno de una unidad, se dice de este modo. Ya hemos entendido este texto. Luego veremos que es uno por sí mismo, pero eso será para otro vídeo.